Usted tiene que recordar conmigo que siempre el entrar a este momento de forma particular, hoy no vamos a ir al Monte Calvario, sino quiero invitarles al cuartel. ¿A cuál cuartel? Al de los guardias. ¿Se acuerdan? Después de ser azotado, él fue al cuartel donde estaban estos soldados. Y antes de entrar a esa escena donde esos hombres colocaron una espina que ellos mismos, ¿qué dice la Escritura? Tejieron. Yo quiero que usted y yo intentemos considerar quién y qué era la persona que fue cruelmente sometida a la vergüenza. No olviden que Él, el Señor, es el resplandor de la gloria de Dios. Y Hebreos lo dice, que es la imagen de su ¿qué? La imagen misma de su sustancia. Usted lo recuerda, Hebreos dice, habiendo Dios hablado por medio de los profetas, habló de muchas formas, pero hoy nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. Hebreos 1:1 es lo que dice. Y pensemos y consideremos en esa persona, la segunda persona de la Trinidad. Él es el mismo Dios, Señor, soberano, bendito por los siglos, el verbo por el cual fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. Y todas las cosas no solamente fueron creadas por Él, sino por Él subsisten. Aunque era heredero de todas las cosas, Rey de reyes, Señor de señores, Él, como escuchamos hace rato, fue despreciado, desechado. ¿Entre quiénes? Entre todos los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, nos dice Isaías. Su cabeza fue ceñida. Cuando digo ceñir, es apretar. ¿Me explico? Sí. Es con toda presión, oprimir, como cuando usted mete algo y lo empuja con toda la fuerza para que no pueda ser desprendido. Su cabeza fue ceñida con una corona de espinas, una corona de burla. Su cuerpo fue adornado con un manto viejo, de color púrpura, desteñido. Y en su mano fue puesta una ¿qué? Una caña, delgada, casi puedo decir rota, simulando un cetro. Los cetros en aquel entonces de los reyes, ¿saben de qué eran? De marfil. ¿Sabe de qué es el marfil? Y aquellos soldados obscenos se atrevieron a mirarle a la cara. Cuando usted se quiere burlar de alguien, hay varias formas de hacerlo, pero la burla más descarada es cuando usted lo hace ¿qué? Frente a frente. Y es más, cuando se juega algún juego dice, ¿lo hizo en qué? En su cara, ¿no? Como retándole. Y le miraron cara a cara y se burlaron, y no solamente se burlaron, sino que hicieron, le escupieron en el rostro. No olviden que la gloria a la que nuestro Señor estaba acostumbrado antes de venir, ¿a dónde? Aquí, a la tierra, porque Él estaba al lado del Padre, ¿no? Él estaba al lado del Padre, siendo adorado por todo tipo de ángel, querubines, serafines, huestes angelicales, y todos ellos
le obedecían, ¿o no? Sí. Reverenciado por todo principado y hueste, potestad de los lugares celestes. Sin embargo, aquí está en un trono, no, está sentado, quizá en una piedra o en una silla rota que pusieron los soldados ahí donde le pusieron, y está siendo tratado peor que un criminal, abatido con esa caña en su mano, convertido en una víctima de una burla y una tragedia total, y luego le insultan como si fuera un falso monarca. Y no solo eso, el texto que usted conmigo acaba de leer dice, en esta versión que tengo, hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salvo rey. ¿Hincaron su rodilla estos hombres? No, doblaron su rodilla ante él, pero ¿para qué? Para burlarse. Su amor por nosotros, su amor, como hace rato canté, pudo más su qué, hermanos, su amor. Pudo más su amor porque le impulsó a soportar este terrible escenario y sufrimiento. Yo quiero que usted mire qué tan bajo él llegó. ¿Qué tan bajo fue él para que usted y yo seamos, ¿qué, hermanos? Levantados. Levantados de nuestra miseria. No olvide que en el momento en que él estaba siendo burlado, él no dejó de ser Señor. ¿O dejó de ser Señor en algún momento? ¿Dejó de ser Dios? ¿Dejó de ser la segunda persona de la Trinidad? ¿Él dejó de ser rey? Nunca lo dejó de ser. Rey para siempre. Melquisedec, ¿lo sabe usted? Rey de paz. Él no dejó de ser Señor de todo. Y al no dejar de ser Señor de todo, Él pudo llamar a sus legiones de ángeles para que vinieran a Él. Miriadas. Cuando digo miriadas, ¿son qué? Miles de huestes celestiales. Y pudieron rescatarle. Había majestad en su abatimiento. Es cierto que dejó él su gloria y ahora, como hombre, como un humilde carpintero de Nazaret, pero a pesar de eso, si él hubiese querido, con su sola mirada, escuche bien, con su sola mirada bastaría para haber hecho fulminado a los ángeles, a los hombres, a los soldados que se habían burlado de él. Y no solamente a estos soldados, sino al gobernador vacilante, aquel que no quiso meter sus manos y que se lavó sus manos, porque no tuvo pantalones como para decidir, porque así muchos de nosotros somos, sí, a veces sí y a veces qué, a veces no, vacilamos, indiferentes, cuando queremos, cuando estamos bien, no tomamos decisiones firmes. Si te voy a seguir, Señor, te voy a seguir ¿qué? Todos los días de mi vida. Él pudo haber acabado con el palacio de Pilato de una forma inmediata, con todo su esplendor, con una palabra de esos labios que enmudecieron, porque dicen que como cordero fue al matadero y su boca que enmudeció. ¿Sí o no? Sí. Pero él pudo haber estremecido los cimientos de todo lo que estaba a su alrededor, como esas películas que usted ha visto, que con solamente un mover todo es estremecido.
Si Él hubiese querido, hubiese hecho esto, como lo que leímos en la semana. Usted leyó conmigo Números 16, ¿se acuerda? ¿Qué pasó con Coré? ¿Qué pasó con Datán? ¿Qué pasó con Abiram? ¿Qué pasó con ellos? En la tierra dice que abrió su ¿qué? Su boca, y fueron ¿qué? Tragados. ¿Pudo haberlo hecho el Señor Jesús o no? Sí. Pudo haberlo hecho. El Hijo de Dios, el amado del cielo, el Rey, Señor, está allí sentado, y ellos ciñen con sus manos la corona sobre su cabeza, lastimando su frente, pero más que eso, no solamente su cuerpo y su frente, sino su ser, su dignidad, su persona, su rostro de rey. ¿Qué pasó con su rostro? Fue que desfigurado por heridas que no paran de sangrar. ¿Has sentido eso? Cosas que han lastimado su corazón y que no sanan. Y allí están sangrando todos los días, acordándonos. No paraban de sangrar. Sin embargo, su frente noble, amada, fue una vez la más hermosa de los hijos de los hombres. Y aún en esas circunstancias, allí está el rostro de Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca dejó de amarnos hasta lo sumo. ¿Se acuerda usted? Dice que nos amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Recuerden esto, y entonces podremos verle con ojos iluminados y con tiernos corazones, y solamente así seremos capaces de tener este acercamiento a las aflicciones de ¿quién? De nuestro Señor. Recuerden desde dónde vino, y se asombrarán aún más de lo bajo que Él descendió a nosotros. Recuerden lo que Él era, y entonces más se sorprenderán de cómo Él se convirtió en nuestro sustituto. Ahora vamos a entrar al cuarto, ese cuartel. Ahí están los guardias, y vemos allí a nuestro Señor con esa corona en su cabeza. Y no voy a invertir tiempo, porque quería compartirles un poco el estudio de las espinas que estaban en esa región. Quiero solamente señalar que había entre 20 y 25 tipos de arbustos espinosos en toda la área de Palestina. Y hay muchos hombres, especialmente hombres dedicados a la botánica, usted sabe, estas personas que se dedican a estudiar las plantas, y inclusive se le llegó a poner a un tipo de arbusto el nombre de forma particular, ¿no? Aquí podríamos hablar de la espina Christi, así se le conoce, la espina de Cristo. Los soldados obviamente pudieron haber usado ramas, pero mi interés o el punto no es que yo le diga qué tipo de rama o qué tipo de espina fue colocada, porque el punto es que la corona de espinas traspasó su frente y le causó sufrimientos a la vergüenza, y le causó dolor, porque yo quiero ponerlo de una forma alegórica, que pudieron haberse ocupado diferentes tipos de espinas, porque diferentes tipos de pecados, como los de usted, como los míos, todos esos pecados, ¿qué hicieron, hermanos? Le hicieron sufrir y sentir ¿qué? Dolor. Todos los pecados de todos los hombres, todos le causaron ¿qué? Dolor a nuestro Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vemos cuando contemplamos al Señor Jesús coronado de
espinas. No tendré tiempo para hablar de todo esto, pero quiero entrar a lo que puedo llamarlo el espectáculo, porque fue un espectáculo. A mucha gente le gusta el espectáculo, pero es un espectáculo de dolor y mucha gente disfruta de esto. Aquí está el Cristo, este hombre, Dios hombre, tierno, siempre amoroso, generoso, tratado indignamente. Él es el príncipe de vida y príncipe de gloria. Y ahora se ha convertido en un objeto simplemente de ¿qué? De burla. Es como ver en medio de la peste un lirio. ¿Qué color es? Blanco, ¿no? ¿Cómo se ve hermoso su flor en medio de toda la mugre? Y ahí está él, la hermosa flor de Sarón, ¿sí? Ahí está. Y yo me imagino que él está siendo sujetado como aquel cordero. ¿Lo recuerda usted? Subieron un hombre con su hijo a un monte y su hijo le dijo: papá, pero ¿dónde está el animal? No. Y cuando estaba a punto de morir aquel hijo, de repente se escuchó un animal que está ceñido por zarzas, ¿cierto o no? Aquí está el cordero. Él es el cordero que ocupó mi lugar. Estaba en una zarza. Las zarzas tienen ¿qué? Espinas. Y de la misma manera que fue sujetado aquel cordero, de esa misma forma nuestro Señor Jesús fue puesto y rodeado por una zarza en su cabeza. Tres cosas que debemos analizar aquí: mansedumbre de Cristo. Cuando llevaron a Jesús al cuarto de estos guardias, ellos sentían que las pretensiones de este hombre de serse o sentirse rey, pues obviamente solamente podrían ser un asunto de burla. O sea, quiero que se ponga un poco en los zapatos o en las sandalias de esos guardias o soldados. Ellos veían a este hombre y lo veían como estaba allí, y ellos podían decir: bueno, ¿qué pudo haber pasado por la cabeza de este hombre que él pueda sentirse ¿qué? Rey? Es absurdo. ¿Cómo estaba vestido? Llevaba una túnica como de la de cualquier campesino. Una persona que ostenta hay una frase que se ocupa en este argot: para ser tienes que ¿qué? Parecer. ¿Sí o no? Pues tienes que parecer, por lo menos dar, como decimos nosotros, el ¿qué? El gatazo, ¿no? La percha, ¿sí? Pues por lo menos que parezca. Pero este hombre, ¿qué parecía? Parecía rey. ¿Cómo podría ser si no tenía ningún tipo de ropa digna de un rey? Ahora él guardaba silencio, estaba callado, y se le acusó usted debe saber que la infracción o el delito que él se le imputó para poder ser castigado fue sedición. Ese fue el delito por el que fue crucificado. Y la sedición es el oponerse ¿a quién? Al César. En este caso es al César, al Imperio Romano. Y para hacer esto tendría que ser un hombre que estaría en la revuelta, hablando y siempre buscando con su boca que convencer a todos, ¿no? Pero él estaba como allí, callado. Estaba lleno de heridas.
de laceraciones por los azotes. ¿Acaso podría así inspirar a un ejército para derrocar al poderoso imperio romano? Para ellos era solo diversión, como las bestias juegan con sus víctimas. Ellos jugaron con él de esa misma forma, porque echaron suertes, ¿no? ¿Sí o no? Él era tan dócil como un niño. Su dignidad le permitió estar en silencio, calmado, tranquilo. Recuerde que la debilidad de nuestro Señor fue asumida o tomada por nuestra causa. Por nosotros. Dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué? Pecado. Él se convirtió en ese cordero, que usted lo recuerda, ese cordero que era escogido y era llevado ¿a dónde? Fuera, ¿sí o no? Para ser muerto. Entonces, Él por nosotros, Él hizo a un lado su gloria, por lo que es más doloroso verle humillado voluntariamente, siendo objeto de burla y escarnio. Él se humilló para salvarnos. Y hoy lo más lamentable es que el mundo se sigue, ¿qué, hermanos? Riendo. Hoy la gente se sigue riendo del Señor Jesús y sigue haciendo chistes. Él dejó su trono para poder elevarnos a ese mismo lugar, porque dice que con Él juntamente reinaremos con Él, ¿o no? Sí. Entonces, pero mientras Él lo hace, la burla, esa risa, está en este mundo, y esto es algo terrible. ¿Acaso fue el amor tratado de la misma manera? No fue. Aquí decimos y ocupamos términos que el favor con favor se paga, pero Él no hizo otra cosa más que ¿qué? Más que amarnos. ¿Y cómo le pagamos? ¿Con amor? No. La crueldad que recibió, escuche bien, la crueldad que Él recibió fue proporcional a la honra que merecía. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Él merecía inmensamente honra, pero ¿qué le dimos? Inmensamente dolor. ¿Sí me explicó? Así que hoy sigue la humanidad siendo cruel. Está tan llena de maldad nuestra sociedad, y el hombre sigue siendo peor que miserable, porque se ha olvidado de Dios. Su cabeza fue llena de golpes, porque dice que cuando le colocaron, le golpeaban ¿qué? La cabeza. Su frente escurre sangre, y Él está en una grandiosa humildad. Sobre su rostro cae la más amarga indignidad, y todo eso lo soportó Él. ¿Por quién? Por mí. No era solo que se burlaran de su humildad, de sus derechos como rey. Se decía, ¿acaso este es un rey? Debe de tratarse de una idea absurda, quizá pensaron los soldados romanos. ¿Cómo es posible que haya pasado por la cabeza de estos judíos miserables, perros, como decía Josué, ¿se acuerda? Perros judíos. ¿Qué se atrevían los judíos a pensar en que este hombre pudiera ser un rey? Por eso le ciñeron con esa corona. Y ellos pudieron haber preguntado, ¿acaso este es el hijo de David? ¿Cómo podría vencer este hombre al César con todos sus ejércitos? Porque el César no solamente tenía un ejército, no, tenía muchos ejércitos para reinar
y estar como al frente de muchas naciones. Pero ¿este judío acaso podría cumplir el sueño absurdo de la nación judía? Por lo tanto, ellos entonces, al pensar en eso, ridiculizaban la idea de este hombre. Y no nos sorprende. ¿Por qué, hermanos? Porque no podían ver su gloria. Por eso hace un momento yo le pedí a Dios, Señor, que todos los días podamos ver ¿tú qué? Tu gloria. ¿Quién eres? Que no nos olvidemos delante de quién estamos. Porque cuando olvidamos que estamos frente a Él, entonces hacemos cosas que nunca hubiésemos querido hacer. Decimos cosas que nunca hubiésemos querido decir. No olvide que usted está frente a Él. El punto es que Él está allí. Y Él era rey en el sentido más verdadero y único y enfático. Si no hubiera sido rey, entonces como impostor, ¿qué merece un impostor? Pues la burla. ¿Sí o no? Un impostor merece que la gente se burle de él, por falso. Pero no lo había sentido él profundamente. Pero siendo rey, en verdad, cada palabra le atormentaba. A ver, hermanos, cuando alguien se burla de nosotros, porque nosotros actuamos de manera engañosa, pues tienen de qué burlarse, ¿cierto o no? Y lo que la gente diga le va a molestar a usted, pues no, porque usted sabe que es mentira. Sí, lo que usted dijo es mentira. Pero cuando la gente habla de usted, escuche bien, habla de usted algo que no es, entonces ¿eso qué? Sí duele, ¿no? Cala, molesta. Cada palabra que se decía en contra de él lo lastimaba. Y cada sílaba hería su espíritu real. Porque cuando un impostor es descubierto y la gente se burla, pues obviamente él no puede sentir nada. Pero si él era el heredero de todo el universo, y entonces te habían quitado sus derechos y se burlaron de él, entonces su corazón quedaba herido. Y la reprensión y el reproche le llenó su corazón de aflicción. ¿Acaso no es triste que el Hijo de Dios haya sido deshonrado de esa manera también? Ahora, no se trató de burla simplemente, porque hablé de la burla, pero también hay crueldad. Ok, burla más crueldad, es diferente. Ok, veamos. La crueldad añade, como decimos, limón o sal ¿a qué? A la herida. Si solo hubieran tenido la intención de burlarse, pudieran haberle tejido una corona de paja, porque era solamente una burla. Pero ellos querían causar dolor. Y pienso cuando uno es niño, porque yo fui un niño quizá un poco cruel, ¿no? Y de repente agarraba uno que las lagartijas o que los animalitos, y pues con mi hermano vamos a matarlos, ¿no? Y los poníamos en un lado, y ya no lo voy a platicar porque hacíamos cosas feas, ¿no? Eso es que crueldad. Y como decimos, violencia innecesaria. Me acuerdo de esos babosos que saben que si le pones sal, ¿qué pasa con ellos? Pues eso es lo que pasaba. Esto fue un acto de ¿qué? De crueldad. No solo burla. Ellos quieren causarle dolor y por eso tejieron esa corona de espinas. Yo quiero que por favor tratemos de verlo. Le habían azotado, porque usted debe saber que antes de haber llegado a aquel cuartel de estos guardias, él había pasado antes de ser azotado, ¿sí? ¿De acuerdo? Con los flagelos. Y el tipo de flagelos, usted sabe, como nos los habían señalado, eran pequeños pedazos de metal que cuando caían cortaban y arrancaban ¿qué? La piel. Ahora,
Ahora quiero que usted piense en esto que ha robado mi atención. No hubo ninguna parte de su cuerpo que no sangrara, excepto su cabeza, hasta ese momento. Pero llegó el momento cuando entonces su cabeza tuvo que desangrarse. ¿Por qué? Pregunto y llamo esto. Porque todos nosotros estamos llenos de pecado, no solamente en nuestro cuerpo, sino principalmente en dónde, hermanos. ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde vienen los actos de guerra? De nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y todos nosotros, todo nuestro ser, de la cabeza a los pies, ha sido corrompido, ¿sí o no? Estamos llenos de pecado. De esa misma manera, entonces, entiendo que el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Señor, así como nosotros estábamos llenos de pecado y de maldad, Él tuvo que ser totalmente golpeado, herido en todo su cuerpo. No había ninguna sola parte de nuestra humanidad, o hay algo de nuestra humanidad, acaso que pueda salvarse, pueda decir que algo de usted está sin pecado. No. Sinners, pecadores. No había nada, no hay nada en nosotros, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Todos nos descarriamos como ovejas. Si hubiera algo en nosotros sin pecado, entonces Él habría podido escapar de algo de dolor en la misma medida. Pero todos nosotros estábamos llenos de transgresión. Pero Él nos cubrió. Él nos cubrió con su justicia. ¿No? Justificados fuimos. ¿Y fuimos justificados, hermanos, solamente aquí? No, completamente ¿qué? Justos. Hechos ¿qué? Justos. Totalmente justos. No por nuestros actos, no porque algo nosotros hubiéramos hecho, no porque algo hubiésemos merecido nosotros. Fuimos hechos justos porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces Él tenía que llevar la vergüenza y la burla de la cabeza a los pies. Y lo único que puedo decir es inmenso amor nos mostró nuestro Señor. Y no ha habido nadie, y nunca habrá alguien, como escribía o como cantábamos, nadie pudo amarme como Cristo. Nadie pudo amarme. Él me amó completamente, siendo un hombre tan lleno de pecado. Su amor entonces fue ofendido, y su amor soportó el dolor y la maldición. Amor que no podría tener otro motivo. El único motivo de su amor, salud, ¿cuál fue su único motivo? Nosotros. El motivo de su amor fuiste tú, fui yo. Siempre que hablo de los sufrimientos del Señor, puedo pensar en ellos y para imaginar un poco. Siempre uso esta forma de decir que me encantaría poder dibujar. ¿Y sabe qué es lo que hace generalmente un pintor? Termina de trazar y de pintar, y cuando termina luego se sienta y ve lo que ha hecho. Pero la realidad, hermanos, es que, bueno,
uno, que no sé dibujar, y dos, que no creo, más bien no hay un pincel, no hay un lápiz, no hay un carbón que pueda trazar todos los sufrimientos y la profundidad del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el mismo Miguel Ángel o Rafael pudieron siquiera acercarse a intentar hacerlo. Y aún los grandes, porque no solamente a través de pinturas, sino los grandes coros, porque quiero decirle que muchos autores de grandes músicos han escrito obras acerca de la pasión de Cristo, pero no hay coro, ni humano ni celestial, que pueda cantar las aflicciones de aquel que fue lleno de vergüenza por nuestras transgresiones tan vergonzosas. Yo les pido, hermanos, que esta tarde, más que escucharme, usted pueda meditar y pueda sentir y pueda ver con sus propios ojos, en vez de escuchar mis palabras, porque yo solo puedo, como hacían en primaria, puedo delinear un poco la escena del Señor Jesús, pero yo le pediría que usted haga lo que se nos pide. Nos teníamos delineado el dibujo, y ¿quién tenía que colorearlo? Usted. Yo le pediría que usted lo llene, usted lo coloree, porque usted mismo puede, al ver al Señor Jesús en esa escena, en ese momento de dolor, en esa escena de la cruz, usted pueda sentir y pueda como una flor desprender la esencia más grande de ver ese y sentir ese momento. Pero ¿sabe qué va a pasar? Va a fracasar como yo fracaso cada año que trato de hablar acerca de Jesús y de sus sufrimientos, porque por más que pueda intentar sumergirme en el dolor de mi Señor, nunca podré alcanzar lo profundo de su dolor y todo lo que Él sintió. Ahora quiero terminar con una advertencia, porque todo esto puede sonar bastante amable para usted y para mí, pero aquí hay una advertencia. Hablamos de esa gente que puso la corona de espinas, que tejió la corona, que la ciñó, que golpeó su cabeza, pero ahora yo quiero que usted tenga una advertencia. Todos los que estamos aquí, ¿cuál es esa advertencia? La advertencia es que no cometamos el mismo crimen que ellos hicieron. Y alguien podría decir: pastor, pero ¿cómo cree? Yo nunca podría tejer una corona de espinas para mi Señor. Nunca podría hacer eso. Y yo le pido al Señor que nunca lo hagamos, porque la realidad es que hoy muchos lo siguen haciendo. Y comienzo solamente con algunos, los que niegan su persona. Hoy mucha gente invierte tiempo en buscar espinas para entretejerlas y para torturar a nuestro Señor. Sí, me refiero a aquellos que afirman que el Señor Jesús sí existió, y que fue un gran hombre, pero nunca fue Dios. Eso es lo más ofensivo que puede existir. Él es Dios, siempre Dios, eterno Dios. Y cualquier persona que diga que Él fue solo un hombre es totalmente ofensivo para Él y para mí. Me refiero a esa gente escéptica que se burla de su persona y de su carácter. Aquellos que tratan de buscar en la Biblia y tratan de decir que la Biblia está llena de ¿qué? De errores, de engaños, y con pruebas científicas cuestionan.
¿Y sabe qué es lo único que hacen? Me imagino que aquellos soldados, actuando de forma tonta. ¿Usted se podría hacer una corona de espinas? Yo, la verdad, no, porque mis manos son torpes. ¿Y sabe qué hubiera pasado con mis manos? Yo solo me hubiera espinado. Y eso es lo que muchos hombres hoy siguen haciendo. Tratan de tejer una corona y terminan ellos espinados. Ni siquiera las tunas las pelan. Inventan tantas cosas acerca del Evangelio. Yo solamente oro para que no haya aquí ni en ninguno otro más que intente tejer una corona de espinas, desvirtuando el Evangelio, desvirtuando la palabra, negando lo innegable. ¿Qué es lo innegable? Que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida y que Él es la esperanza que este mundo necesita. No hay nadie como Él. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y nada fuera de ti deseo. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre, y que todo nuestro corazón confíe solamente en Él. ¿Amén? Entonces, todos aquellos que lo ridiculizan, todos los que intentan burlarse y cuestionarle, todos ellos terminan haciendo lo mismo que el versículo 29 del capítulo 27. Tejen espinas, tejen una corona sobre su cabeza. Él es la única esperanza, Él es la única estrella que en medio de esta noche inmensa en la que la humanidad vive, Él es la única estrella que puede alumbrarnos y guiarnos al puerto o al puerto de paz. Incluso por los beneficios temporales de nuestra fe cristiana, nuestro Señor debe de ser tratado y respetado, porque Él es el único que ha dado libertad a los hombres, porque su Evangelio es la única carta magna, no como la de nuestra Constitución. No, Él es la carta magna de libertad. Y entonces lo que hacemos cuando usted comparte el Evangelio no es otra cosa que llevar la misma paz que es Él, la misma libertad que es Él, porque Él no vino otra cosa sino a liberar a los que estaban cautivos, ¿no? A sanar a los cojos, a dar vista a quién, a los ciegos. Entonces, todos los filántropos del mundo terminan siendo oscuros delante de Él. Él es el verdadero filántropo. Él es el verdadero hombre que ama a esta humanidad y que ha amado de tal manera, amó a este mundo que entregó a su Hijo unigénito. Él es el verdadero amigo del hombre, no los perros. ¿Sí? No diga eso. Entonces, ¿por qué atacarlo? Basta con que los hombres le conozcan. ¿Y sabe qué va a hacer un hombre cuando pueda conocer y verle a Él como lo que Él es? Va a terminar coronándole como Rey y Señor de su vida. Ahora termino con la advertencia, y no quiero, le mentiría, iba a decir, no quiero que se ofenda, pero ¿sabe qué? Si se ofende, es necesario. Aquellos guardias le pusieron una corona, pero nunca, escuche bien, tuvieron la intención de hacerlo rey. Pusieron un cetro en su mano, pero nunca lo hicieron para darle poder como rey. Era una caña débil y delgada, inútil.
Y eso nos recuerda que Cristo hoy sigue siendo escarnecido por falsos seguidores. Aquellos que no le aman en lo profundo, de verdad, con un corazón sincero. Aquellos que pueden llenar iglesias, pero nunca, escuche bien, nunca le han amado ni le han conocido. Ellos son los que hoy siguen burlándose. Y se van a escudar y van a decirle: ¿en qué he fallado, Señor? ¿Pero en qué he hecho mal? Porque muchos le dirán: Señor, ¿verdad? Señor, Señor, pero ¿qué he hecho mal? Y muchos pueden decirle: Señor, ¿acaso no iba a la iglesia? ¿Acaso no participaba? ¿Acaso no ofrendaba? ¿Acaso no estaba allí en la iglesia? Pero si tu corazón no es recto, tú le sigues coronando con espinas. Si no has entregado todo tu ser, ¿sabes qué es lo que haces? Pones una caña en su mano para burlarte. Tu religión, tu falsa vida, sigue siendo la misma hipocresía de muchos que le cantaron, le dijeron: Hosana, Hosana, y terminaron gritándole: crucifícale. Tu vida hipócrita es una burla. Que vengas aquí a la iglesia es como pisotear sus atrios. Tú le insultas cuando comes. Tú le insultas cuando dices orar. ¿Cómo puedes decir que le amas cuando tu corazón simplemente no está con él? Porque de labios que me adoran o me honran, pero su corazón está muy lejos. Si nunca has creído en él y no te has arrepentido de tu pecado y no le obedeces, y no le reconoces como Rey y Señor de tu vida, entonces tú estás tejiendo una corona de espinas. Termino diciéndole, hablando a todos, incluyéndome a mí: te ruego que dejes de hacerlo. Te ruego que renuncies a esa vida hipócrita que solamente deshonra al Señor. Porque nuestra hipocresía deshonra al Señor. Sé honesto. Porque si Él es Dios, no tienes que hacer otra cosa sino servirle. Si Él es Rey, no tienes que hacer otra cosa más que obedecerle. Pero si no es nada para ti, entonces no digas que eres cristiano. Sé honesto y no traigas ninguna corona si no le aceptas como Rey. ¿Qué necesidad hay que le insultes llamándote algo que no eres, siendo falso, fingiendo servirle? Si tú estás actuando con hipocresía, piensa en lo que haces, porque un día, tarde que temprano, estarás frente a Él. Póngase de pie y vamos a orar. Solo quiero forzarle hoy a confesar. Porque dice la Escritura ahí en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Yo quiero forzarle a confesar todos sus actos de maldad. Y quiero que hoy podamos ir a Él como aquella mujer que con sus lágrimas, ¿qué hizo? Enjugó
sus pies y lavó sus pies. Hoy quiero que muchos de nosotros hoy derramemos lágrimas de arrepentimiento, no de cocodrilo como se dice, sino que en arrepentimiento hoy vayamos al Señor Jesús y le digamos: Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Quiero confesarte, Padre. Quiero acercarme a ti y confesar todo mi pecado, mi falsedad, mi hipocresía, y mis palabras y mis actitudes. Quiero confesarte a ti y quiero que me perdones. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque hablas a nosotros. Gracias porque nos amaste de tal manera y tú eres rey para siempre, y un rey tiene que ser obedecido y honrado. Que todos los que hoy estamos aquí lo hagamos. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga.